un muy buen día, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 103, versículo 17. Amén. Y dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bendito Señor. Hemos hablado de la eternidad y muchos no logran entender esta eternidad. Difícilmente lo van a entender. Hemos visto que Dios pone eternidad en el corazón del hombre. O sea, todos nosotros en nuestro corazón tenemos esa eternidad. Nadie lo puede negar. Por eso la preocupación de muchos, tanto consciente como inconscientemente, de esa eternidad que hay en el corazón de ellos. Porque mi pregunta es, ¿por qué muchos no creen en esto? Porque mi pregunta es, entonces, ¿por qué tu preocupación de dejar un buen legado a tu familia? Dejarle una buena herencia a tu familia. ¿De por qué te quieres portar bien? Entonces, es en ti que sabes que hay una eternidad y que tú tienes que rendirles cuentas a alguien. Pero tú vas a entender esa eternidad cuando vienes a este camino, donde Dios te abre el entendimiento. En Romanos nos habla que nosotros tenemos que renovar este entendimiento, porque nuestro entendimiento es vano. Toda obra que se hace en este mundo, por muy bonita que sea, por muy bella que tú lo veas, es vana. Es decir, que tiene un principio y tiene un fin. Mas cuando vienes a Dios no es así. Tú empiezas a entender que tu vida no tiene que ser vana, que tú estás aquí con un propósito y ese propósito tienes que buscarlo. Cuando los hermanos te hablan, cuando te están diciendo acepta a Cristo, para que tú entiendas incluso el sacrificio de Jesús en la cruz, para que tú empieces a entender el amor de Dios para contigo y con todos. Dios es bendito de eternidad a eternidad, de siempre y hasta siempre. Desde lo pasado más remoto hasta el futuro más distante que pueda haber. O sea, desde la antigüedad. Hay una antigüedad que nosotros tenemos que es en Cristo Jesús. Algo que se conoce. Tenemos una antigüedad, una enseñanza que Dios nos dio incluso a todos. ¿Te puedes imaginar que Dios le dio la enseñanza a todo ser humano, aún a los que todavía nos nacen? Sí, a todos le ha dado una enseñanza. A todos aquellos que aún no nacen, que no están ni en proyecto en una familia. A todos le ha dado esa enseñanza que solamente Dios te la va a revelar cuando vengas acá. Pero para eso, como dice las Escrituras, tienes que amar a Dios. Y empiezas a entender esta eternidad que a veces uno mismo dice, pero ¿cómo es posible? Uno estando aquí dice, ¿cómo es posible? Pero hay algo dentro de ti, porque tú tienes algo de Dios que te lleva a creerles a Dios y te lleva incluso a entender a Dios. Muchas veces tú llegas a caminar en algo que no entiendes, en algo que no sabes. Pero es algo dentro de ti que te lleva. ¿Por qué? Porque ese algo dentro de ti es la enseñanza, es incluso la eternidad que Dios puso en tu corazón. Esa vida eterna que puso en tu corazón. Esa eternidad también es conocida como el Olán. Y dice así, es escondido. Punto de desaparición. Tiempo fuera de la mente. Perdurable, permanente, para siempre y antigüedad. Fíjate, esto significa eternidad, que es el Olán. Es un lugar, hermano, ¿qué te digo? Dice aquí que no existe, pero que está ahí. ¿Te puedes imaginar? O sea, que no tiene creación. Es en el lugar donde está Dios. Mira, en Primera de Reyes 8:27 dice lo siguiente. Fíjate que Dios no está en el cielo.
8:27 dice así. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es aquí que está hablando el rey Salomón, que le va a construir el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Dice, por eso dice así, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vuelvo y repito, Salomón construyéndole el templo de Dios aquí en la tierra. Pero él dice, ¿será verdad que Dios morará aquí en la tierra? Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, entonces ¿dónde está Dios si los cielos no lo pueden contener a Él? Hemos hablado que Jesús subió más arriba de los cielos. ¿Dónde nos quiere llevar? Nosotros nos desesperamos por ir al cielo. Pero ¿dónde nos quiere llevar Dios efectivamente? Dios está en ese lugar llamado Olán. Y hay una frontera entre lo creado y lo no creado. Esa frontera se llama la Yin Shou, que divide entre lo creado y no creado, lo que creó. Entonces Dios no es parte de esta creación. Por eso dice que el significado de eternidad es escondido. Punto de desaparición. Tiempo fuera de la mente, o sea que no hay mente humana que pueda entender esto, más que todo cuando estamos disfrutando de este mundo, cuando estamos divirtiendo de este mundo. Y peor, cuando tú no quieres saber de Dios, difícilmente, o sea, está fuera de la mente humana. Por eso Dios nos pide que seamos nueva criatura. Las escrituras claras dicen, nos pide. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Camina sobre esto natural que tú ves. Tienes que ir más allá. ¿Por qué crees que a muchos cristianos nos llaman locos? Es porque no logran entender este principio de Dios y que hay un Dios increado. El Dios creado es Cristo Jesús. Por eso dice, ¿podrá Dios vivir aquí en la tierra? Salomón estaba incrédulo porque él estaba construyendo el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Ya un tabernáculo de una casa, se puede decir, literalmente una casa. Pero hoy en día esas casas somos nosotros. Dios nos hace llamar templo de Dios. Nosotros hablamos de Dios, Dios mora en nosotros, Dios vive en nosotros, pero Él mora y vive en aquellos que se quieren despojar de esta vida natural, que no quieren vivir conforme a la voluntad de este mundo, hermano. Por eso la preocupación de Juan 3:16, de tal manera, porque sabe a dónde vas a ir. Ese amor de Dios que es incomprensible para mucha gente. Cuando tú estás aquí en el camino de Dios, vas a conocer una verdad absoluta de Dios. Una verdad que no tiene refutación ante esa verdad, hermano. Es una verdad que no hay mentira. Es blanca, es transparente, que tú la puedes ver. Porque la verdad absoluta sí existe. Tú cuando vengas a Cristo o ya estando en Cristo, tú te vas a dar cuenta que sí existe una verdad absoluta. Y esta verdad te lleva a conocerlo a Dios y a ver cosas sobrenaturales desde Dios y entender cosas sobrenaturales. Tú al principio no lo podrás entender. Por eso es importante que nosotros, nuestro entendimiento se abra, hermano. Para que puedas entender eso. Dios no habita aquí, hermano. El Dios increado no habita en la parte creada. Está desde la antigüedad. Antes, o sea, son tiempos antiguos. Es perdurable, permanente. Y siempre ha estado ahí. No ha tenido un principio. Existió desde antes de la creación. Ese Dios estaba desde antes de la creación. Esta palabra significa su comienzo, sin fin, y vive en continuidad perpetua. Hemos dicho que Dios se preocupa por la humanidad, porque una vez
que tú caigas en la muerte en este mundo y no has recibido a Cristo, vas a estar en un castigo eterno. Por eso la preocupación de Dios, ya de ahí para allá, no poder hacer nada por ti. Es imposible que Dios pueda hacer algo por ti. Por eso Él entrega a su Hijo para que tú camines conforme a la voluntad de su Hijo. Por eso el Hijo te muestra a través de la Escritura su camino, su verdad, y ahí encuentras la vida eterna. Ahí vas a ver la vida eterna. Hermano, es que no puede Dios ya hacer nada por ti. No es que Dios sea malo, sino es que su misma santidad no te va a permitir ver al Dios increado. Jesús habla de este lugar cuando dice: allá donde estuvimos nosotros antes de la fundación del mundo, cuando yo veía tu gloria, cuando yo me gozaba contigo, es allá. Hemos hablado también de Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos ver este punto como el Olán, la eternidad de Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser tirados al horno de fuego, fueron los soldados con ellos a tirarlo. Pero nótese esto, hermano, que el rey estaba tan enojado de que ellos no doblaran rodillas ante la imagen que ellos habían hecho, porque Sadrach, Mesach y Abednego no podrían ser tirados de buenas a primeras por nadie, por subalterno se puede decir. No, porque ellos eran gobernadores de esos tiempos. Entonces nadie podía tirarlos así nomás. Entonces tuvieron que llamar al rey para que él vea que estos no doblaban rodillas ante la estatua que ellos estaban haciendo. Doblar rodillas es hacer la voluntad del mundo más que todo el mundo. Ellos no doblaron rodillas, ellos no se rindieron ante ellos. Vino el rey y se enojó tanto, hermano, que hizo calentar el horno 3 veces más de lo que estaba. Porque en esos tiempos verdaderamente tú tenías que respetar al rey. Al rey, él podía decir que el amarillo era blanco y el blanco era rojo, y tú tenías que aceptarle así como ellos, porque así era, tú no lo podías contradecir. Entonces el horno fue calentado 3 veces más. Suponte tú o ve tú este horno como que fuera el Olán, la eternidad. Y que los siervos de Dios representan, Sadrach, Mesach y Abednego representan a estos tres representan a la humanidad, a los hombres, a los siervos de Dios de estos tiempos. Imagínate. Y los guardias, que en la gran tribulación van a ser efectivamente los que nos van a perseguir, porque son mandados por los reyes, por los gobernantes de este tiempo. Ellos van a obedecer y van a ser los encargados. Esa es la humanidad, los que no han aceptado a Cristo. Ellos pensaban también que iban a pasar largo. Iban a llegar hasta la puerta del horno. Pero dicen las Escrituras que ellos no alcanzaron a llegar a la puerta del horno. Cuando fueron calcinados, fueron muertos, se quemaron, hermano. Y mientras estos se quemaron, el rey Nabucodonosor dice: ¿y no fueron 3 los que tiraron en el horno? ¿Por qué veo 4 hombres paseándose? Como que estaban en el malecón, paseándose. Como que estaban en la playa, disfrutando de la playa ellos, los 4. Y estos hombres, estos guardias, que representa a aquellos que no han aceptado a Cristo, esto va a pasar. Por más que ellos no van a alcanzar ni a llegar, aun cuando Dios quiera, ellos no van a poder, porque no viven en la santidad que Dios pide. Tú te dirás: yo no puedo. Dios siempre quiere ver tu esfuerzo. Tú dirás: es imposible. Dios quiere siempre ver tu esfuerzo. Pero eso es una locura. Dios no quiere que veas esto como una locura, sino como una realidad.
Recuerda que más real es lo que no se ve que lo que se ve, porque esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y diciendo también la Escritura que todo lo que se fue, lo que se ve ahorita, lo que vemos ahorita, lo que nuestros ojos disfrutan, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si fue hecho de lo que no se ve, más real es lo que no se ve. Hermano, es imposible para nuestra mente creer que hay un lugar allá que existe y que no existe. Que se llama punto de muerte, incluso que donde mueres. Pero mueres para este mundo. En Mateo 25 sigue hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad porque Dios se preocupa. ¿Por qué muere su hijo? Cuando nosotros somos culpables de juicio, hermano, ¿por qué muere su hijo? Porque no era así nomás por salvar, sino había algo más. Más que salvarlo, es la eternidad donde no te va a poder sacar, como dije en otra enseñanza. Es como que tú estás viendo a alguien que lo están golpeando, que lo están maltratando. Imagínate que puede ser hasta tu hijo. Y tú estando acá no puedes hacer nada, estás acá como atado, amarrado y no puedes hacer nada. Y solo tienes que estar viendo qué es lo que le pasa. Bueno, lo mismo en Dios. Él ya no va a poder hacer nada por aquellos que no hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque esto no es el infierno, porque la gente aún en esta semana comienza, no, es que esto no es un infierno, le digo. Esto no es nada, esto no es ni la sombra de ese infierno, le digo, que tú me estás hablando. Este es un sitio neutral donde Dios le da oportunidad a malos y buenos. Por eso dice, hace salir el sol para todos, para malos y buenos, hace llover para justos y injustos, para todos. Es más, la mayoría de los injustos aquí en esta tierra, de los que no hacen la voluntad de Dios, viven mejor de lo que lo viven como viven los justos. Porque más existen los que hacen la voluntad de Dios, viven en una situación muchas veces muy decadente, muy de lágrimas, hermano. Es más, mira, estamos viviendo aquí en este país donde la gente, los seres humanos, están haciendo muertos, están quitándole la vida como a cucarachas, hermano, que no tienen pena matar a la gente. Dice las Escrituras, es verdad, dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor de muchos se enfriará, no habla del amor del mundo. Habla del amor que tienen los hombres de Dios hacia Dios. Porque Dios es amor. Se enfría ese amor de ellos al ver tanta maldad de muchos cristianos. O muchos seres humanos que nunca cambiaron y entendieron a Dios, que se andan preguntando incluso, ¿cómo es esto? Muchos de ellos se hacen llamar ministros de Dios y no entienden esta eternidad de por qué pasa, por qué sucede, hermano. Viene, dice, es desde la eternidad su misericordia, su amor, desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, sin fin. Y así mismo, venimos del eterno, hemos hablado, venimos del eterno, nosotros salimos de esta eternidad. Por lo tanto, nuestra vida va a ser eterna. Ya sea como dice aquí en Mateo 25, vamos a leer del 45 y el 46, los dos últimos versículos de este capítulo, dice así. Entonces le respondieron diciendo, os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero, ¿quiénes son esos pequeños que habla la Biblia? O sea, Dios estaba hablando de, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. Tuve preso y no me visitaste. Tuve enfermo y no me visitaste. Tuve frío y no me diste nada para abrigarme. Y muchos le preguntaban, ¿cuándo hicimos esto?
Pero así mismo habla, dice, porque tuve hambre, me diste comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso también, me visitaste, estuve frío y me abrigaste también. Pero ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste por uno de estos pequeños. ¿Sabes? Estos pequeños son esos hermanos evangélicos que van a tu casa muchas veces a predicarte la verdad, en la cual tú andas combatiendo con ellos sin tener una palabra que te respalde muchas veces. Solo tu prepotencia y tu odio y tu indiferencia. Fíjate que muchos de estos hombres llegan a odiar al cristiano, a odiar literalmente. Dice que muchos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque hablamos de eternidad. Y el deber de nosotros como cristianos es predicar la verdad y empezar a desarrollar ese amor de Dios en nuestra vida para poder entender de por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por la gente que era culpable de juicio. Como aquel ladrón, aquel que roba, es condenado a tantos años de prisión. Como aquel que mató es condenado a tantos años. Eran culpables de juicio, éramos culpables de juicio, muchos de nosotros. Pero Dios no quiere que vayas allá. Fíjate que las cosas son claras, ¿no? Culpables de juicio son, pero ellos el ladrón, 10 años de cárcel y sale. Solo son 10 años. Al que mató a esa persona, 20 o 30 años de cárcel y sale. Pero cuando se habla del castigo eterno, no es solamente el que te va a encerrar en un castigo eterno, sino es castigo, es tormento aparte del encierro que vas a tener. Aunque muchas cárceles en este mundo se han convertido en una especie de castigo también, de donde están torturando a la gente, están maltratando a esos presos, hermano. Pues así es el castigo eterno, hermano. Es un encierro y un tormento. No es que solo vas a estar encerrado, sino que vas a ser atormentado. Entonces la preocupación de Dios es: de tal manera amo a este mundo que no quiero que vayan para allá. Por eso te da la oportunidad de que conozcas a su Hijo. Que tu mente sea como la de Cristo aquí en la tierra. Que no pongamos como pretexto barato que no se puede cuando ni siquiera lo han intentado. Así es, hermano. Mira, Jeremías 31:3. Estamos hablando de por qué Dios entrega a su Hijo. Jeremías 31:3 dice aquí, otra vez hablando de la eternidad. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, te la alargué, te la hice más grande. Y fíjate, y eso es lo que hace con muchos seres humanos aquí en la tierra. Muchos que todavía no reciben a Cristo. La misericordia de Dios todavía está ahí. Solo está que tú estires la mano y la cojas. Hermano, es lamentable que muchos seres humanos que aquí nosotros llamamos buenos, que no han recibido a Cristo, claro está, muchos de ellos incluso le hacen la vida cuadrito a muchos cristianos, en la bondad que ellos tienen incluso. Porque a muchas de estas personas que le llaman buenos, y verdad que hay muchos incluso que se portan mejor que muchos llamados cristianos, entre comillas, que se congregan todos los días, que oran todos los días, y muchos de ellos se portan bien, mejor que muchos llamados cristianos, o evangélicos. Porque evangélicos hay muchos, hay millones de evangélicos aquí, pero hijos de Dios son pocos. Bueno, esta persona, verdad, tiene un comportamiento mejor que muchos de ellos, hermano. Pero no por eso ellos califican para la vida eterna. Mientras no reciban a Cristo, no. Es más, muchos de ellos tienen su religión y ni la practican. Diciendo, si yo aquí estoy bien, yo ayudo a todo el mundo. Todo el mundo se acerca a mí.
A mí me da pena una persona, yo ayudo, dice, yo no me quedo con las manos atadas. Yo doy la mano y es verdad, hermano. Pero igual tú no calificas. Porque no has recibido a Cristo, no haces las cosas conforme a la voluntad de Dios. Viven aquel amor que habla 1 Corintios 13. Que ellos están decididos incluso hasta dar la vida. Fíjate que muchos incluso llegan a amar más hasta los animales. A la naturaleza. Es que mucha gente tiene un amor mío con... Aman más a los animales. Es que ellos no me hacen daño. Y aman las plantas. Y aman su trabajo. Y aman lo que hacen. Y muchas veces no aman ni a su propia familia. No la aman, hermano. Y es donde Dios está preocupado por él. Gente así que buena. Y muchas veces tienen que morir a temprana edad. Y digo, ¿por qué muere? Y la gente se pregunta, ¿por qué, Señor, se fue? Y tú lloras, si era bueno. Y todo el mundo dice, era bueno. Era una buena persona, no le hacía daño a nadie. Ayudaba a los demás, pero nunca aceptó a Cristo. Y le hacía mucho de ellos, le hacen la vida cuadrito a muchos cristianos. Otros escuchan la palabra, pero no vienen. Y la pregunta es, ¿por qué? Uno hasta se pregunta, ¿por qué se murió? Si era una persona tranquila, sana. Porque siempre se le habló de Dios a estas personas, te digo. Y Dios sabe que ellos ya no van a cambiar. Porque Dios sabe nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Él sabe que ya no va a cambiar. No importa que muera de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Ellos ya no van a cambiar. Aunque nos duela a nosotros. Porque duele, hermano. Porque yo mismo cuando escucho, lo mataron. ¿Cuántos? 15. Ay, Dios mío, si es jovencito, digo. ¿Pero por qué? Porque ya no van a cambiar, hermano. Ellos van a seguir siendo lo mismo. Porque la misericordia de Dios llega hasta eso. Le prolonga mucho la misericordia porque saben que muchos de ellos sí van a cambiar. Y así mismo, muchos de ellos no van a cambiar. ¿Para qué? Para que la vida cuadrita incluso a muchos cristianos. ¿Por qué? Para ser probados nosotros incluso. Tienen que estar ahí. Y es que esto en el cristianismo, tienes que entender esto. Esto no es cuestión de preguntar, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto odio? Si Dios existe, no hubiera tanto. No, porque el que manda aquí es el diablo. La Escritura lo dice. El que está encargado de este mundo es el diablo. Él es el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo. Y es por eso que la maldad está tomando su forma, hermano. Y ya le digo que maldad no solamente es matar a la gente. Aquí, oiga, hermano, mataron a 3 personas que... Me dolió tanto, hermano, 3. Y yo le decía, apuesto que después que los mataron, se fueron riendo, se fueron gozando. Porque es cuando nosotros éramos muchachos, peleábamos en el barrio con uno y con otro barrio. Porque así era mi vida. Íbamos a pelear en otro barrio y peleábamos. Y después que llegábamos al barrio nosotros nos reíamos, que tú le diste, y ellos hacen lo mismo, hermano. Se ríe, se goza. Imagínate, no, que yo lo maté, que yo le di en el corazón. Si le viste, le di en la cabeza. Mira que yo le di en el pecho. Se cuenta como que fuera una hazaña, como que fuera algo bueno. Y me dice, ¿verdad lo que tú dices? Porque yo los vi cuando se iban yendo, ellos se iban riendo, dice. Por eso le digo. Porque para ellos es fácil, hermano. Pero ¿por qué la maldad está creciendo tanto? Porque la gente ha tomado como maldad solamente este tipo de maldad. La muerte, los robos, las violaciones. Pero no ven como maldad la hipocresía, la mentira, el homosexualismo, el lesbianismo, la ideología de género. Eso no lo ven como maldad. Eso es maldad. Y Dios lo sabe. Entonces se tiene que ir incrementando poco a poco. Entonces yo le digo a los que aceptaron todo esto, que está bien, que son buenos. Qué pena, hay que dejarlos vivir.
Porque él siendo hombre se siente mujer, déjalo. Dejémonos una ley que respalden a ellos. Eso es maldad. ¿Por qué? Porque tus hijos piensan que esa es una vida normal. Tu niño, tu niña piensa que eso es una vida normal y eso es un pecado delante de Dios. Y al pensar tu hijo que esa vida es normal, ellos también la van a vivir y van a tener que ir al castigo eterno también cuando mueran. Eso, ese punto de vista no lo han tomado. No es que tú eres homofóbico, no soy homofóbico. No, lamentablemente yo puedo decir, no te quejes entonces de tanta maldad, pero lo malo es que yo estoy en medio de ella, hermano. Y hasta yo corro el riesgo de pasar por ellos, porque estamos en este mundo. Y la maldad se va a seguir incrementando, hermano. Yo hablaba hace como 2 años cuando en la penitenciaría litoral, cómo mataban a la gente. Yo le decía, cómo mataban a la gente. Porque no hay amor de Dios. Cómo los descuartizaban vivos. Yo le digo, eso va a estar en la calle. Y fíjate, poco a poco, ya está. Porque ya lo están haciendo. A gente inocente están descuartizando. Los están haciendo pedazos. Y no me creían, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la maldad empieza en nosotros mismos. Por nosotros querer hacer justicia. Permitimos que al culpable pase por lo mismo, por peor cosa que esa. Es decir, hermano, cuando alguien viola a una niña, a un niño, a una persona, los periodistas los han escuchado. Lo cogieron. Las autoridades saben. Y los meten a la cárcel para que le hagan lo mismo. Muchas veces son hasta inocentes. Y eso es cosa ya para que sepa lo que es bueno. Eso es maldad. O sea, tú aplicas el ojo por ojo, el diente por diente. Es que yo no fui, pero disfrútalo, apruebas. Cuando Dios a mí me manda aquí a amar a mis enemigos, porque sé a dónde va a ir a dar. Y es más, Dios más le está dando oportunidad al mal que al bien. ¿Por qué? Porque en el bien estamos nosotros. Y tú eres parte de ese mal, por muy bueno que tú te creas. Porque al no recibir a Cristo, tú vives en el mundo de maldición. Claro que nosotros vemos aquí. Muchos dicen, más somos los buenos. Están equivocados. Más son los malos. Porque la maldad viene desde dentro de nuestro corazón y Dios lo sabe. Más son los malos que los buenos. Saquémonos de eso de la cabeza. Porque Dios es consciente de que un remanente nomás de este mundo, solo un remanente nomás se va a salvar. Y esos son sus hijos. Así que quítense de la cabeza que más somos los buenos. No, tú no eres bueno. Por eso dice Jesús, nadie es bueno, solo mi Padre. Tú no eres bueno mientras no vengas a hacer la voluntad de Dios. Tú no eres bueno mientras no cojas el camino de justicia. Tú no eres bueno mientras no camines en el amor de Dios. Tú no eres bueno mientras no estés en el camino de justicia de Dios. Tú no eres bueno. Cuando tú dejes todo eso y te metas en este camino, entonces vas a empezar a ser una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser más que todo. Dejar tu humanidad a un lado. Y Dios se manifiesta a nosotros a través de sus siervos, o sea, de nosotros. Por eso nosotros somos culpables de cómo presentamos un evangelio. Y esta maldad también está en la transgiversación de las escrituras, de cómo muestran las escrituras. Como digo yo, a mi Dios lo hacen mentiroso, lo presentan como un mentiroso. Que hagan esto, y Dios no dice que hagan eso. Eso es maldad. ¿Sí? Es como ponerle veneno en la comida. Que parte le pones bien buena. La comida es buena, pero le echas veneno ahí. Con lo que tú eres, con lo que tú entiendes, con lo que tú crees, con lo que tú te gusta. Es como que le echas veneno a la comida.
y estás matando también a esa persona que está ahí a través de la Escritura. Porque la palabra es un alimento para nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si si esa comida que se te está dando está con una palabra transversada que no es igual, entonces tenemos problemas, serios problemas. Estamos matando, estamos envenenando a la gente. Entonces, esta es la preocupación de Dios. Y es a través de la cruz que Jesús muestra el amor que nos tiene a nosotros. Sabemos qué fue esa cruz para Cristo. Como estaba humanamente, Él no quería ir porque sabía el dolor que iba a tener. Sabía por lo que iba a pasar. Así es, hermano. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Para los que le temen, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos y los ponen por obra. Para ellos es esa eternidad. No es para cualquiera, hermano. Esto no es cuestión tampoco de que yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, no, sino para el que pone por obra. Recordemos que los ángeles o los hijos de Dios viendo a los hijos de los hombres, las hijas de los hombres aquí en la tierra, las vieron y tomaron para sí mujeres. Mira, estos hombres saben más que nosotros, o estos seres que bajaron aquí a la tierra, saben, tenían conocimiento de Dios, pero sin embargo desobedecieron. Ya dejemos de estar señalando que ustedes, muchos, a todos nos tiran el agua de balde de agua sucia, hermano. A todos. Para el ser humano, todos los cristianos son iguales. A todos por eso nos tiran el agua, a todos nos bañan así. Para ellos no hay excepción de cristianos, todos son iguales. ¿Saben por qué? No es porque lo que ve, sino por lo que a él le gusta. Eso que le gusta a él, le ciega. Pero si tú vinieras acá, porque si por mí fuera, hermano, hace rato hubiese dejado el evangelio. Pero como Dios, gracias a Dios, me ha abierto el entendimiento con respecto a esto, yo sé por qué muchos desobedecen a Dios. Que muchos que dicen conocer a Dios desobedecen a Dios. Dios me lo muestra. Y Dios también está dispuesto a mostrárselo a todos. Porque cuando uno ama a Dios, Él no hace excepción. Para Él todos son iguales. Él no hace excepción de hijos. Mira, yo tengo un problemita aquí que siempre aquí. Yo tengo, no es problema, sino que confundo a mis hijos con los nombres. Por ejemplo, le digo, diga a Jefferson que dice Joel. Y es mentira, es al revés. Dice Joel que le diga Jefferson. Y yo confundo los nombres y yo le digo para que veas que yo no hago excepción de hijo. Y a la otra que es mi hija mujer no la nombro por ser mujer. Porque si fuera hombre tal vez estuviera ahí haciéndome una ensalada y la gente no sabe de quién le estoy hablando. Entonces así es Dios, cuando tú lo amas a Él, Él no hace excepción, hermano. Él no tiene hijos predilectos y la Biblia nos muestra que en la obediencia no. En Jesús sí, este es mi hijo amado, al quien tengo complacencia. Pero de ahí para allá y nosotros no, hermano, cuando tú te sometes a Dios. Porque el mismo Dios que tienen todos esos hermanos cristianos a nivel mundial, que tú lo ves grandes, poderosos, ese mismo Dios tú tienes. Y ese mismo Dios está dispuesto a tratarte, darte el mismo trato que le ha dado al más grande, como tú que eres más chico. Ahora, tú puedes ser chico en economía, aunque el otro es grande, pero te va a dar el mismo trato. Y hay que tener, estar despierto con respecto a estas cosas, porque cuando vivimos en las altas esferas sociales, hermano, muchos se dejan llevar por eso y se pierden.
Por eso no nos quejemos de que vivimos en pobreza, hermano. Porque Dios sabe por qué lo hace. Todo con respecto a estas cosas, la vida de nosotros, Él tiene el control de todas estas cosas, en nosotros, hermano. En sus siervos Él tiene el control. Si no te da, es porque sabe. A mí me tocaba decirle a Dios, Señor, si aquello que te estoy pidiendo, que tanto anhelo, que tanto quiero, me va a hacer daño, me va a apartar de ti, no me lo des. Y es difícil pedirlo porque tú lo necesitas. Es primordial para tu vida cotidiana. Pero yo le digo, si me va a hacer daño, no me lo des. Porque no quiero apartarme de ti. Porque muchos se han apartado. Muchos muestran un amor diferente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 7. Vamos a ver este misterio de Dios. En Hebreos 7, 1 al 3. Del 1 al 3. Sí, es verdad, siempre doy este versículo bíblico. Pero es para que entiendas el misterio de Dios. Este habla de Melquisedec, el sacerdote que se le presentó a Abraham. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Fíjate, y la Biblia aquí te lo está diciendo, hermano. Si tú buscar el Strong o buscar este Melquisedec no tiene principio de día, no tiene genealogía. No tiene un antepasado que lo represente, que le diga, ah, sí, este fue hijo de tal y tal. No tiene nada. Este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, del Olam, de la eternidad. Y todos somos llamados a creer en esto, hermano. Porque no es solo este Melquisedec, sin registro del pasado, sin linaje, sin principio de vida, en el sentido absoluto, como lo que tiene Dios. Como lo que tiene Dios, así. Viene de allá, hermano. Tú cuando leas este versículo bíblico, estos versículos, pregúntate. ¿Cómo es esto? Esto yo lo entiendo. Pero cuando tú vienes leyendo las escrituras y ves el significado de estas palabras, tú vas a entender por qué la preocupación de Dios. Jesús tenía vida en sí mismo y la manifestó al mundo a causa del pecado. O sea, Jesús vida en sí mismo. Y esta vida la manifiesta al mundo a causa de este pecado que hay. Pero esta vida eterna, no cualquier vida. El hombre está fuera si es ajeno a esta vida que Dios nos presenta. La vida
eterna es la posición presente y real de todo creyente. Es decir, esta vida eterna en la vida del creyente tiene que ser una realidad. Una realidad. No puede ser de pensar que es imposible. Hermano, la palabra de Dios dice que aunque tú tengas duda, al tener tu duda, tú tienes problemas con Dios. Por eso esto se llama la verdad absoluta. La verdad absoluta de Dios. ¿Que quieres que viva como Él? Sí. Esta vida es de poder, de animación, de levantarte. Hermano, no vivamos una vida temporal, una vida vanidosa. Porque como cristianos, Dios no quiere eso. No podemos nosotros como cristianos dejarnos influenciar por este mundo gobernado por este ser que ya no tiene perdón de Dios. Y como él ya no tiene perdón de Dios, a él no le importa cuánto se tengan que ir con él a aquel castigo. Mira, ve otro milagro de Dios en Génesis. Aunque aquí no es claro. Génesis 5:24 dice así: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice. Fíjate, esta palabra caminó es halak. Es el caminar, ir, andar, portarse. También puede ser el fin del objeto de una acción que se tiene en la mente. O sea, lo que tú piensas, tú caminas. Tú lo que quieres, tú tienes que emprender el camino para hacerlo. Y caminó. O sea, este es el que se fue con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy los cristianos? Lo mismo, caminando con Dios. Tenemos una idea en la mente, ¿sí? Y cuando tienes esa idea, tú caminas. Tú tienes un principio de Dios porque ya te lo dio. Tú caminas, tú te mueves. También ese desapareció, dice. Así dice las escrituras. Y desapareció, dice. Y desapareció porque Dios lo llevó, dice. Ese desapareció se llama Lajin. Allí. Sí, dice, ser nada o no existir. Infinito, morir. Nadie. Puede significar sí y no. Fíjate, ¿cómo te pueden caber esas palabras en tu mente, en tu cabeza? Lo que significa esto. No es inescrutable, o sea, no lo puedes estudiar, no lo puedes ver. Por eso dice, Dios habita en luz inaccesible, no para la mente humana. Ahí no va a entrar Él. Ahí no va a entrar. Es imposible. Es morir. Allá se fue, no, y está con vida, está ahí. Pero aquí dice que murió, que desapareció, que ya no existe, que sí, que no. Pero está ahí. Hermano, hasta a mí, pero es verdad, ¿no? Ahí está, porque de algún lugar nosotros tenemos que haber salido. Hablamos que aquella persona que me preguntaba si hay un infinito. Que la ciencia está estudiando a ver si el espacio es infinito. Y yo le digo, no es infinito, tiene fin. ¿Qué? Es que tiene fin, hermano.
hemos hablado que el espacio tiene un fin. Porque esta tierra, donde nosotros vivimos y nosotros estamos dentro de la tierra, es así mismo. Esta tierra y toda la creación, todos los planetas están metidos en otro planeta, así de grande metido ahí. Por eso dice que Jesús subió más arriba de los cielos. Por eso dice que los cielos no pueden contener a Dios, no lo pueden aguantar, porque su santidad, hoy el Dios increado decide salir a esta parte creada, la destruye toda. Y no porque quiere, sino que su santidad mismo no le permite entrar acá. Por eso manda como representante a Cristo Jesús, que al mismo tiempo es Él mismo. Él mismo es. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que sus hijos, aquellos que recibirán, entren a ese lugar de luz inaccesible, a ese lugar donde se lo lleva a este hombre, porque ese es el fin de los verdaderos cristianos. Eso no quiere decir que no van a salir a los cielos, que no va a estar aquí en la tierra. Sí van a estar, como Cristo los tuvo, me explico. No sé si me entiendan, sí va a estar. Pero nuestra meta es allá, a la casa del Padre, donde Jesús se jacta, si digamos, que Él estuvo allá con el Padre y que quiere regresar esa gloria que tuvimos allá antes que el mundo fuese. Bien, hermano, yo no quiero. A veces nuestra mente, cuando es tan frágil, no entendemos. Entonces cerramos un cuaderno y decimos, cierro este capítulo sin haberlo terminado. Y muchas veces ni lo entendemos y lo cerramos por el mismo hecho de no entenderlo. Yo te digo que no lo hagas, porque Dios sí te va a abrir el entendimiento. Basta que tú sepas que hay un Dios, hermano. Basta que tú sepas que hay una vida eterna, para que el entendimiento poco a poco se te vaya abriendo. Te lo digo por experiencia. Porque yo, la verdad, cuando vine a Cristo nunca pensé hablar de esta manera, de hablar de estas cosas, de que hay un lugar que no está ahí, pero que está ahí. Hay un lugar que no hay vida, pero que hay vida. Hay un ser sumamente poderoso, que nosotros lo alabamos, lo adoramos, lo glorificamos, incluso a través de Cristo lo hacemos, hermano, a través incluso de su Espíritu Santo que Él manda. ¿Sabes que las Escrituras dicen que por eso Él manda su Espíritu aquí en la tierra? Porque el Espíritu lo sabe todo, el Espíritu lo escudriña todo. O sea, tú tienes, como quiere decir, la concordancia de Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que te enseña. Eso dice en 1 Corintios, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu de nosotros es el que mejor nos conoce. Y así como el Espíritu de nosotros es el que mejor nos conoce, Él nos da a sí mismo de su Espíritu. El Espíritu Santo, que es el que mejor conoce a Dios, te lo da para que te dé información de Él. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, busca de Dios. Y pídele, si no has entendido, pídele, Señor, ábreme el entendimiento. Y después que me abras el entendimiento, que el temor hacia ti crezca más y más cada día. Amén.